o escuchamos con atención las últimas palabras pronunciadas por alguien que ha sido condenado a muerte, no deberían resultarnos especialmente significativas como cristianos las últimas palabras pronunciadas por Jesús, muerto por nosotros a pesar de su inocencia. Sus últimas frases pronunciadas desde la cátedra de la cruz, además de recoger lo más granado de su doctrina, lo más rico de su experiencia y lo más importante de su testamento, nos invita a imitar su comportamiento y a actualizar nuestro compromiso para que su proceso y asesinato no se siga repitiendo hoy en tantos justos que continúan siendo injustamente ajusticiados. Les invitamos a meditar en el más profundo silencio estas palabras dichas por el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el momento de su pasión y muerte.
Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia, y santifica a tu siervo con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos
A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo, y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con la plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con los faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Yo soy. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Y le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les he dicho que soy yo.
Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiasteis. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé del cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, que él era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogan a mí? Pregunten a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente al que a Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlos y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder participar en la comida de la Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza
no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato les dijo. Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó. ¿Qué es la verdad? Al decir esto salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quién quieren que suelte el rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, Salud, rey de los judíos, y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y los dijo, Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado el Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. ¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Voy a crucificar a su rey? los sumos sacerdotes respondieron, No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad y al dirigirse al lugar llamado Gólgota, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escribo
escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha en una sola pieza, de arriba abajo se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Se cumplió así lo que dice la Escritura: repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien más amaba a Jesús, le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja y lo ataron con una rama de hisopo y se la acercaron en la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas. Nos levantamos. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y seguidamente brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes lo crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y el otro pasaje de la Escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo en la noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tenían los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, y pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estimados hermanos, desde la celebración del Jueves Santo hemos entrado
en el triduo pascual. Esta segunda parte es la muerte. La seguimos viviendo, compartiendo con Jesús el silencio del sepulcro y la esperanza de que aquel que murió en la cruz y fue al sepulcro resucitará. Por eso en ese silencio y en esta interiorización de esta celebración, dispongámonos a escuchar las 7 palabras claves que Jesús dijo desde la cruz. Escuchémoslas no con los oídos solamente, sino con el corazón, y tracémonos una línea de reflexión interior que nos ayude no solo a escuchar, sino a poner en obra o por obra lo que Jesús nos indica. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras, un grito. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Perdónanos, Padre, no saben lo que hacen. Primera palabra. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Según la narración del evangelista Lucas, esta es la primera palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Jesús en la cruz se ve envuelto en un mar de insultos, de burlas y de blasfemias. Lo hacen los que pasan por el camino, los jefes de los judíos, los 2 malhechores que han sido crucificados con él y también los soldados. Se mofan de él diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Ha puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora. La humanidad entera, representada por los personajes allí presentes, se ensaña contra Él. Me dejaréis solo, había dicho Jesús a sus discípulos, y ahora está solo entre el cielo y la tierra. Se le negó incluso el consuelo de morir con un poco de dignidad. Jesús no solo perdona, sino que pide el perdón de su Padre para los que lo han entregado a la muerte. Para Judas, que lo ha vendido, para Pedro, que lo ha negado, para los que han gritado que lo crucifiquen, a Él, que es la dulzura y la paz, para los que allí se están mofando. Y no solo pide el perdón para ellos, sino también para nosotros, para todos los que con nuestros pecados somos el origen de su condena y crucifixión. Padre, perdónales
porque no saben. Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón porque el amor todo lo excusa, todo lo soporta. Jesús, traicionado, llevado a los tribunales como acusado y luego juzgado, cruelmente azotado, escupido, golpeado, maltratado, condenado a muerte, castigado a subir con su propia cruz, luego desnudado en público, tendido sobre la cruz, clavado a través de sus huesos de manos y pies, está recibiendo las ofensas y burlas, y lo único que dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, eres lo más maravilloso, todo lo que te han hecho, y no pides su castigo. No le guardas rencor, pides por ellos. ¿Cuántas veces, Señor, no es nada lo que nos hacen y no somos capaces de perdonar? Tengo que aprender eso de ti, mi Señor. Dame esa fuerza para no ser rencoroso, para tener esa capacidad de perdonar. Danos esa virtud necesaria para vivir sin odios y también perdonarnos, Señor, por no haber sido misericordiosos como tú lo eres. Segunda palabra. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre la colina del Calvario habían otras dos cruces. El Evangelio dice que junto a Jesús fueron crucificados dos malhechores. La sangre de los tres formaban un mismo charco. Pero como dice San Agustín, aunque para los tres la pena era la misma, sin embargo, cada uno moría por una causa distinta. Uno de los malhechores blasfemaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Había oído a quien insultaba a Jesús. Había podido leer incluso el título que había escrito sobre la cruz: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Era un hombre desesperado que gritaba de rabia contra todo. Pero el otro malhechor se sintió impresionado al ver cómo era Jesús.
Lo había visto lleno de una paz que no era de este mundo. Lo había visto lleno de mansedumbre. Era distinto de todo lo que había visto, había conocido hasta entonces. Incluso le había oído pedir perdón para los que lo ofendían. Y le hace esta súplica sencilla pero llena de vida. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se acordó de improviso que había un Dios al que se podía pedir paz, como los pobres pedían pan a la puerta de los señores. ¿Cuántas súplicas le hacemos nosotros a los hombres y qué poca le hacemos a Dios? Y Jesús, que no había hablado cuando el otro malhechor le injuriaba, volvió la cabeza para decirle: te le aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le promete nada terreno, le promete el paraíso. Para aquel mismo día, el mismo paraíso que ofrece a todo hombre que cree en él. Pero el verdadero regalo de Jesús le hacía a aquel hombre no era solamente el paraíso. Jesús le ofreció el regalo de sí mismo, lo más grande que puede poseer un hombre, una mujer, es compartir su existencia con Jesucristo. Hemos sido creados para vivir en comunión con Él. Señor, eres admirable, distingues el corazón de los malhechores, los que ellos tienen, y te has conmovido. Es así como uno de estos reclama desde su cruz tu inocencia. Además, reconoce en ti que eres Rey y nos enseña cómo debemos cargar esa pesada cruz si hemos hecho algo para merecerlo. Señor, así ese buen ladrón y no como el otro quiero ser. Esto es tener la capacidad para reconocer lo que merezco, la cruz que debo cargar por mis malas acciones, pero en el fondo de ser humilde y pedir perdón y misericordia. Señor, por todas las veces que me he quejado de mi cruz, por todas las veces que he evadido la cruz que tú me ofreces para la salvación de mi alma, por toda y cada una de las veces que te he sido egoísta, por todas aquellas veces que te pregunto, ¿por qué a mí? Por tantas veces que no he reconocido mis errores. Te pido perdón, Señor, y que me des las virtudes necesarias para no ser de esa manera. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, ahí está tu hijo.
Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Junto a la cruz estaba también María, su madre. La presencia de María junto a la cruz fue para Jesús un motivo de alivio, pero también de dolor. Tuvo que ser un consuelo el verse acompañada por ella que, por otra parte, era el primer fruto de la redención. Pero a la vez, esta presencia de María tuvo que producirle un enorme dolor al ver el Hijo los sufrimientos que su muerte en la cruz estaban produciendo en el interior de su madre. Aquellos sufrimientos le hicieron a ella corredentora, compañera en la redención. Era la presencia de una mujer ya viuda desde hace años, según lo hace pensar todo, y que iba a perder a su hijo. Jesús y María vivieron en la cruz el mismo drama de muchas familias, de tantas madres e hijos reunidos a la hora de la muerte, después de largos periodos de separación por razones de trabajo, de enfermedad, por labores misioneras en la iglesia o por azares de la vida, se encuentran de nuevo en la muerte de uno de ellos. Al ver Jesús a su madre presente allí, junto a la cruz, evocó toda una estela de recuerdos gratos que habían vivido juntos en Nazaret, en Caná, en Jerusalén. Sobre sus rodillas había aprendido el Shema, la primera oración con que un niño judío invocaba a Dios, agarrado de su mano. Había ido muchas veces a la Pascua de Jerusalén. Habían hablado tantas veces en aquellos años de Nazaret que el uno conocía todas las intimidades del otro. En el corazón de la madre se habían guardado también cosas que ella no había llegado a comprender del todo. 33 años antes había sufrido un día de febrero al templo con su hijo entre los brazos para ofrecérselo al Señor. Y fue precisamente aquel día cuando de labios de un anciano sacerdote oyó aquellas palabras: a ti, mujer, un día una espada te atravesará el alma. Los años habían pasado pronto y nada había sucedido hasta entonces. En la cruz se estaba cumpliendo aquella lejana profecía de una espada en su alma, pero la presencia de María junto a la cruz no es simplemente la de una madre junto a un hijo que muere. Esta presencia va a tener un significado mucho más grande. Jesús en la cruz le va a confiar a María una nueva maternidad. Dios la eligió desde siempre para ser madre de Jesús, pero también para ser madre de todos los hombres. Una pregunta, Señor. En ese momento, ¿dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban estos permanentes seguidores? ¿Dónde estaban los otros miembros que acompañaban tu caminar? ¿Dónde estaban todos esos que oyeron y creyeron en ti? ¿Dónde están ahora? ¿Por qué son tantos pocos los que acompañaron el dolor de María? Así es también este mundo hoy, Señor. Somos cómodos. No siempre asistimos al sacrificio de la Eucaristía. Decimos te acompañamos en las buenas y en las malas, es solo por cumplir y no actuamos. Señor, en cualquier circunstancia quiero acompañarte. En cualquier circunstancia quiero estar con mi madre, tu madre, Virgen María. Qué grande eres nuevamente, Señor, invitarme a tener la dicha para que María Santísima sea mi madre. Señor, gracias por entregarme a María como madre. Haz que nada me aparte de ella, Señor, por no haber estado acompañándote. Por mis ausencias a la Santa Misa, por no estar siempre donde me necesitas.
Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son casi las 3 de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos esfuerzos por hacer llegar un poco de aire a sus pulmones. Sus ojos están borrosos de sangre y sudor. Y en este momento, incorporándose como puede, grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No había gritado en el huerto de los olivos cuando sus venas reventaron por la tensión que vivía. No había gritado en la flagelación ni cuando le colocaron la corona de espinas. Ni siquiera lo había hecho en el momento en que le clavaron a la cruz. Jesús grita ahora: Jesús, el Hijo único, aquel a quien el Padre en el Jordán y en el Tabor había llamado mi Hijo único, mi predilecto, mi amado. Jesús en la cruz se siente abandonado de su Padre. ¿Qué misterio es este? ¿Cuál es el misterio de Jesús abandonado? Que dirigiéndose a su Padre, no le llama Padre, como siempre lo había hecho, sino que le pregunta, como un niño impotente, que por qué le había abandonado. ¿Por qué Jesús se siente abandonado de su Padre? Me gustaría poder ayudarte a conocer un poco y sobre todo a contemplar todo el misterio tremendo y a la vez inmensamente grande que Jesús vive en este momento. Este momento de la pasión de Jesús, en el que se siente abandonado de su mismo Padre, es el más doloroso para él de toda redención. El verdadero drama de la pasión de Jesús lo vivió en este abandono de su Padre. Y así la pasión de Jesús, el Hijo bendito del Padre, el misterio que no tiene nombre, que no hay palabras para describirlo. No lo es simplemente por los azotes, ni por la sangre derramada, ni por la agonía por las asfixias, ni porque nos hace entrar en el misterio de Dios. Y en este abandono de Jesús, descubrimos el inmenso amor que Jesús tuvo por los hombres, hasta dónde fue capaz de llegar por amor a su Padre. Por todo lo vivió, por haberse ofrecido a devolver a su Padre los hijos que había perdido y por obediencia a Él. Señor Jesús, qué angustia, qué pena más grande. Solo hicisteis el bien y por nosotros, por mi pecado, por nuestros pecados. ¿Estás sintiendo tanto dolor nuevamente, Señor? ¿Dónde están aquellos por los que tú sufristeis? Y ahora, a pocos instantes de tu muerte, sufre la angustia de sentirte abandonado y soportas el dolor de los clavos y de la flagelación, el dolor causado por mis pecados. Señor, no permitas que te haga sufrir, no permitas que te abandone, aleja de mí la soberbia,
Ayúdame a desterrar la avaricia, el egoísmo y la pereza. Señor, dame toda esa fuerza tuya para no seguir pecando. Dame la fortaleza para seguirte en todo lugar, Señor, hasta la misma cruz, y acompañarte en todo momento. Por muy difícil que sea, Señor, por todo lo que he abandonado y no le he dado una palabra de aliento cuando más la necesitaban, dame tu perdón. Quinta palabra. Tengo sed. Uno de los más terribles tormentos de los crucificados era la sed, la deshidratación que sufrían debido a la pérdida de sangre. Era un tormento durísimo y Jesús, por lo que sabemos, no había bebido desde la tarde anterior. No es extraño que tuviera sed. Lo extraño es que lo dijera. La sed que experimentó Jesús en la cruz fue una sed física. Expresó en aquel momento estar necesitado de algo tan elemental como es el agua. Y pidió, por favor, un poco de agua, como hace cualquier enfermo o moribundo. Jesús se hacía así solidario con todos, pequeños o grandes, sanos o enfermos, que necesitan y piden un poco de agua. Y es hermoso pensar que cualquier ayuda prestada a un moribundo nos hace recordar que Jesús también pidió un poco de agua antes de morir. Pero no podemos olvidar el detalle que señala el evangelista San Juan. Jesús dijo, tengo sed, para que se cumpliera la Escritura. Dice San Juan, en Juan 19:28, Jesús habló en esta quinta palabra de su sed, aquella sed que vivía Él como Redentor. Jesús, en aquel momento de la cruz, cuando está realizando la redención de los hombres, pedía otra bebida distinta del agua o del vinagre que le dieron. Poco más de 2 años antes, Jesús se había encontrado junto al pozo de Sicar con una mujer de Samaria, a la que había pedido de beber. Dame de beber. Pero el agua que le pedía no era la del pozo, era la conversión de aquella mujer. Ahora, casi 3 años después, San Juan, que relata este pasaje, quiere hacernos ver que Jesús tiene otra clase de sed. Es como aquella sed de Samaria, la sed del cuerpo. Con ser grande, decía Santa Catalina de Siena, es limitada. La sed espiritual es infinita. Jesús tenía sed de que todos recibieran la vida abundante que Él había merecido, de que no se hiciera inútil la redención, sed de manifestarnos a su Padre, de que creyéramos en su amor, de que viviéramos una profunda relación con Él, porque todo está aquí, en la relación que tenemos con Dios. Señor,
Permíteme interpretar de que tienes sed. Es sed de almas, es sed de amor, es sed de perdonar, es sed de salvación de todos nosotros, es sed de comprensión, es sed de justicia, es sed de conversión. Señor, también tengo sed de ti, tengo sed de tu amor, tengo sed de tu comprensión, tengo sed de tu mirar. Dame mi sorbo de ti, Señor, para que no se seque mi alma, para que igual que un árbol no me seque, y así pueda dar los frutos que esperas de mí, Señor. Apaga mi sed en cada Eucaristía con tu cuerpo y tu sangre, para que vivas siempre en mí, Señor, porque estando tú en mí, puedo mirar como tú a todos mis hermanos, y por no haber apagado la sed de ellos, pudiendo hacerlo, perdón, Señor. Todo está cumplido, entrega su abierto, y con agua y sangre constado abierto, corazón amigo, corazón querido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Sexta palabra. Todo está cumplido. Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por Jesús en la cruz. Estas palabras no son las de un hombre acabado. No son las palabras de quien tenía ganas de llegar al final. Son el grito triunfante del vencedor. Estas palabras manifiestan la conciencia de haber cumplido hasta el final la obra para la que fue enviado al mundo, dar la vida por la salvación de todos los hombres. Jesús ha cumplido todo lo que debía hacer. Vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre y la ha realizado hasta el fondo. Le habían dicho lo que tenía que hacer y lo hizo. Le dijo su Padre que anunciara a los hombres la pobreza y nació en Belén pobre. Le dijo que anunciara el trabajo y vivió 30 años trabajando en Nazaret. Le dijo que anunciara el reino de Dios y dedicó los 3 últimos años de su vida a descubrirnos el milagro de ese reino, que es el corazón de Dios. La muerte de Jesús fue una muerte joven, pero no fue una muerte ni una vida malograda. Solo tiene una muerte malograda quien muere inmaduro, aquel a quien la muerte le sorprende con la vida vacía. Porque en la vida solo queda aquello que se ha construido sobre Dios. Y ahora Jesús se abandona en las manos de su Padre. Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Las manos de Dios son manos paternales. Las manos de Dios son manos de salvación y no de condenación. Dios es un Padre. Antes de Cristo sabíamos que Dios era el creador del mundo. Sabíamos que era infinito y todopoderoso. Pero no sabíamos hasta qué punto Dios nos amaba. Hasta qué punto Dios es Padre, el Padre más Padre que existe.
Y Jesús sabe que va a descansar al corazón de ese Padre. ¿Qué está acabado, Señor? Tu misión. Señor, llegaste hasta esta palabra por toda la humanidad, no solo por los habitantes del paraíso que ofendieron a Dios con su desobediencia. Nuevamente nos das una gran lección, Señor. La obediencia es salvación. Acatar la voluntad de Dios, obedecer sus mandatos, es llegar a tu reino. Gracias por esta enseñanza. Señor, quiero que sepas que la obediencia es justamente lo más difícil para nosotros. Por eso te suplico que me ayudes a cumplir los mandatos de Dios. Llenos de ti, Señor, no está todo acabado, pero sin ti, Señor, no vale la pena vivir. Yo quiero seguir buscándote, acompañándote, para acabar definitivamente con todo lo que no es parte de ti. Séptima palabra. En tus manos encomiendo mi espíritu. Se acerca el desenlace supremo. Se ha ido desangrando poco a poco, gota a gota. El rostro de nuestro Señor Jesucristo se está transfigurando por momentos. Carne blanquecina que se vuelve violácea, cejas hundidas, la nariz que comienza a afilarse, los labios que se adelgazan. Pero de pronto nuestro Señor Jesucristo se rehace, su rostro cobra todavía frescura y vigor, y levantando sus ojos al cielo, clamó con una gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ya no dice Dios mío, como en la cuarta palabra, ahora es el Hijo otra vez, el mismo que en su primera palabra quiso conmover el corazón del Padre cuando pedía perdón por sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Ahora vuelve a pronunciar esta dulcísima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, en tus manos entrego voluntariamente mi alma. Me diste el mandato de subir a la cruz, pero yo, tu divino Hijo, estoy totalmente identificado contigo. El Padre y yo somos una misma cosa, dos personas distintas, pero una sola y misma esencia. La voluntad del Hijo estaba totalmente identificada con la voluntad del Padre. Eran dos personas, pero una sola esencia. El Padre y yo somos una misma cosa. Tú me mandaste morir en la cruz, pero yo la acepté voluntariamente, con mi plena libertad identificada con la tuya. En tus manos encomiendo mi espíritu, te voy a entregar el alma. E inclinando la cabeza, expiró. Los hombres inclinan la cabeza en el momento de morir, no antes. Precisamente es la muerte quien les abate la cabeza. Bajan la cabeza por exigencia de la muerte.
Jesucristo no. Dice el Evangelio que inclinó la cabeza y después murió. Inclinó la cabeza como dándole su consentimiento a la muerte, como diciéndole: ahora apodérate de mí. Inclinó voluntariamente la cabeza y murió. La muerte no tenía ningún dominio sobre él, pero él sí tenía dominio absoluto sobre la muerte. La muerte era súbita de Jesucristo, no podía apoderarse de él. Solamente cuando él le dio su permiso, la muerte se acercó con respeto a la cruz y bajando la cabeza, entregó su espíritu. Y al instante, un terrible terremoto sacude la roca del Calvario. La cruz de Cristo se balancea violentamente por la tremenda sacudida. La gente huye alocadamente. El velo del templo se rasga de arriba a abajo. El centurión se golpea el pecho diciendo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y el que había temido al pecado y había gritado: ¿por qué me has abandonado?, no tiene miedo en absoluto a la muerte, porque sabe que le espera el amor infinito de su Padre. Murió Jesucristo como Dios que era, con una majestad imponente. La naturaleza entera se conmovió ante la muerte de Cristo. Jesucristo murió, y murió porque quiso voluntariamente, ya que tenía pleno dominio sobre la muerte. La Santísima Virgen María en aquellos momentos pudo ya por fin acercarse a la Santa Cruz para besarle los pies a su divino Hijo convertido en cadáver. La Virgen Santísima, modelo de dolor al pie de la cruz. Jesucristo, ya cadáver, acababa de consumar la redención del mundo. Señor Jesús, tu última palabra es una gran voz. Entregaste tu vida, la pusiste en las manos de Dios Padre. Qué gran lección, Señor. Es preciso que el grano de trigo muera para que pueda dar frutos. Tu gesto nos salvó. Con tu muerte en la cruz nos indicaste que en ella está la salvación. Es cierto que es un Padre todopoderoso. También es cierto que lo es todo cariñoso. Y en las mismas manos que sostienen el mundo, en esas mismas manos llevas escrito nuestro nombre, mi nombre. Hay que vivir con la alegre noticia de que Dios es el Padre que cuida de nosotros. Y aunque a veces sus caminos sean incomprensibles, tener la seguridad de que Él sabe mejor que nosotros lo que hace. Hay que amar a Dios, sí, pero también hay que dejarse amar y querer por Dios, que Dios es un Padre. Señor Dios mío, que por mi amor agonizaste en la cruz, aceptaste la voluntad de tu eterno Padre, dejando en tus manos tu espíritu para inclinar después la cabeza y morir. Ten piedad de todos los hombres que sufren los dolores de la agonía y de mí cuando llega esa tu llamada, y por los méritos de tu preciosísima sangre, concédeme que te ofrezca con amor el sacrificio de mi vida en reparación de mis pecados y faltas y una perfecta conformidad con tu divina voluntad para vivir y morir como mejor te agrade. Siempre mi alma en tus manos, y si alguna vez te he abandonado, si he perdido la confianza, perdóname. Llegamos a la oración universal de la Iglesia.
El ritual nos indica que hay un momento en que hay que ponerse de rodillas, pero vamos a quedarnos así de pie. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre Omnipotente, con una vida pacífica y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro amado Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestra súplica y protege con tu amor al Papa que nos distes, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo, Monseñor Jorge Aníbal Quintero Chacón, y por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se le perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, les cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad. Mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una en la integridad de una fe y los asocie al vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que
adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad. Y a nosotros, concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que, deseándote que te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según la voluntad providente, hacia la paz verdadera y a la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están las razones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiancen en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, aliente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. La parte que sigue de la liturgia de hoy es la adoración de la cruz. El sacerdote irá descubriendo cada espacio de la cruz irá cantando la antífona: mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle. Vamos a practicarlo. Mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorémosle.
Mira al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adoremos. Mira al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adorémosle. Mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adorémosle. Mirad al árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adorémosle. En este momento el sacerdote venera la cruz con una venia desde la alfombra y también iremos pasando, cada uno hace la adoración a la cruz. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Yo te saqué de Egipto y por 40 años seguiré en el desierto. Tú hiciste una cruz para los salvador. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Yo te libré del mar, te libré del agua que manaba de la roca. Tú hiciste una cruz para los salvador. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Yo te llevé a tu tierra por llaves y a los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu salvador. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Pueblo mío, que soy medio ofendido, responde. Yo te hice poderoso, estando yo a tu lado, derroté a los enemigos.
Perdona
a la recomendación del Salvador y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste: Señor Jesucristo, en comunión de tu cuerpo, no seas para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para la defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuánto he esperado que vinieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también porque has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esto en ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo, como yo. Ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio merezcamos dedicarnos a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Inclinamos la cabeza todos. Envíe, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo en espera de la resurrección, la abundancia de tu bendición. Llegue a él tu perdón, reciban tu consuelo y acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer un canto final y luego pues vamos a salir con la procesión del Santo Sepulcro.
Hoy no se da bendición, simplemente se hace la oración final y luego se procede.